Muy buenas noches. Nuestra invitada de hoy es Sabina Berman, una escritora por donde quiera que se le vea. Es una mujer que tiene tal dominio del lenguaje, tal juego con las palabras, que lo mismo puede escribir un cuento infantil que un poema, que un guión para danza, que un guión de televisión. Bueno, y usted ya vio la calidad de su trabajo en este sentido, porque hace muy poquito se transmitió aquí en Canal 11 su serie Mujeres y Poder, que yo creo que ahí Sabina está tocando un tema muy delicado del que vamos a hablar más tarde. Por supuesto, yo creo que su materia fundamental es el teatro y el cine. Y aquí también hay algo interesante que ver. Ella puede desplazarse de un medio a otro. Una obra la convierte en otra cosa, y por eso tengo la impresión de que Sabina Berman, una mujer de letras por todos los lados que se le quiera ver, es una especie de malabarista, es una especie de maga. Tiene una historia y juega con ella usando todas las posibilidades, y además llevando a cabo experimentos muy interesantes como la coescritura. Pero en fin, Sabina, si me dejas seguir hablando, voy a estar mencionando tu trabajo, cuando en realidad de lo que se trata es de que tú te acerques o nos acerques a él. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristina. Sabina Berman, la coescritura, empecemos por ahí. Tomas una historia y te apoyas en un escritor, un colaborador directo o indirecto. Has, por ejemplo, trabajado sobre un texto de Mike Lende, El Momo, o has colaborado con José Gordon, por ejemplo, en un relato. ¿Cómo haces esto? Pues primero necesitas un coescritor que admires y que tenga algo que tú no tienes. En el caso de Volar, que coescribí con José Gordon, lo que sucede es que él es un experto en meditación. Yo era una neófita, de hecho era su alumna, y yo estaba muy agradecida de haber descubierto la meditación. Y le dije, vamos a hacer algo, vamos a concretarlo en algo. A mí me gusta concretar, aprender las cosas. Y hicimos el libro juntos. Ahora Mujeres y Poder, que hicimos una serie dirigida e ideada por Isabel Tardán, yo era guionista. De allí se nos quedaron muchos descartes, lo que no ve el público. Y dijimos, es muy valioso, vamos a escribir un libro. Entonces se lo propuse a Denise Merker, que es politóloga. Tiene algo que yo no tengo, y colaboramos y aprendimos mucho en el proceso. Yo tengo la impresión de que tienes una estructura fundamental y la vas enriqueciendo con tu voz, pero también con otras voces. Es decir, vas tomando en el camino de la escritura lo que tienen otros escritores. Pero lo que me llama la atención es que coincidan en un punto, en el punto central de la historia. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, mi educación, yo empecé a hacer teatro a los 17 años. Me eduqué en el teatro. Yo creía que el teatro era lo que sucedía en escena, en un foro. Después me di cuenta que no, que el teatro es lo que sucede en la vida. El teatro, drama quiere decir acción. Entonces es la observación de la acción. Yo llevo de pronto cosas a los foros, pero sé que el teatro está sucediendo en la vida. A mí me ha servido este conocimiento para hacer otras cosas. Sí, Sabina, pero son dos niveles de riesgo. En la vida, literalmente te estás jugando la vida. Y en el teatro estás inclusive deteniendo el tiempo y un poco negando la posibilidad de que las cosas terminen. No sé si me explico. Bueno, yo tengo un gran problema con esta idea de las cosas terminen. Es algo que no estoy de acuerdo con Dios, que las cosas se tienen que terminar, que la gente se tiene que morir. Bueno, pero al mismo tiempo, fíjate que el teatro es la metáfora más perfecta de lo efímero. Se acaba. Tienes un año de funciones y de pronto es la última función y no vuelves a ver la obra nunca. La función es un barco que se va, pero tiene un ancla, la escritura. Aunque en la noche de la última función desaparezca, queda ahí la palabra. La acción puede ser totalmente efímera, es irrepetible, inclusive si se trata del mismo grupo de actores que duren una larga temporada, y tú has vivido esto. Eso es algo que todos nos damos cuenta, pero la escritura guarda, detiene esa cosa evanescente, ¿no? Por un momento lo detiene, por un momento más largo, pero el olvido es cuestión de tiempo. Yo creo que aún las más grandes obras de arte van a desaparecer. En algún momento van a desaparecer esta idea que tienen muchos escritores de que
palabra escrita permanece para siempre, creo que es una gran ilusión. Yo creo que permanece en la memoria. Nos transmitimos esa memoria de generación en generación y la prueba de que la palabra perdura es que en este momento podríamos leer las cánticas de Santa María escritas hace 6 o 7 siglos y están ahí, están al alcance de nuestra mano. Es decir, toda la distancia que nos separa del momento en que el texto fue escrito se acorta en el momento de la lectura y esto me parece fascinante. Cierto, es una manera de ver las cosas. Yo tengo una manera mucho más pesimista, mucho más melancólica de ver la escritura. Además creo que solo unas cuantas escrituras permanecen y las demás son olvidadas. Hay una pretensión en muchos escritores, y hay que decirlo, permanecer, durar. No me refiero a esa especie de respeto garantizado de los futuros lectores, me refiero simplemente al triunfo de la palabra. Somos palabras, sí, no hay más. Sí, yo creo mucho en la palabra. Yo creo que la palabra, cuando conceptualizas algo, permanece y tiene un efecto. En la realidad yo siempre he pensado eso y tengo una cierta responsabilidad que no es realmente literaria, de qué estoy diciendo en una escena o qué estoy haciendo en el cine. ¿Qué mensaje, fíjate, qué palabra más gastada estoy usando, pero qué estoy dando a la gente? ¿Les estoy dando un mensaje de liberación y de evolución o no, de derrota ante la vida? Yo creo que aquí hay un juego de ida y vuelta. Nos estás dando lo que finalmente te dimos todos viviendo nuestra realidad y actuando para ti de una manera en que ni siquiera nos imaginábamos. Así es. Lo que tú nos has dado en escena es la concentración de lo que hemos vivido, pedacitos de nuestra propia historia. Y eso es realmente la función del escritor, ¿no te parece? En el caso del dramaturgo quiere decir organizador de la acción. Entonces lo que organizas es la acción y lo vuelves una historia. Y yo creo que una historia bien hecha es un círculo que trazas en el piso, se levanta y gira, ya tiene una vida propia. O sea, a mí creo que una obra de teatro no está lista hasta que se cierra en sí misma y tiene una vida propia. Y es verdad, yo tomo mis escenas de la vida real. Yo a veces me siento culpable, digo, debía pagar mis derechos de autor, los debía de distribuir entre los protagonistas reales de la historia. Cuando uno piensa en un escritor puede pensar en figuras tan cotidianas como un pepenador, por ejemplo. Un escritor va por la calle y va pepenando pedacitos de historias, fragmentos de la vida que se van desparramando de todos nosotros todos los días y en todos los lugares. También tengo la impresión de que un escritor es alguien que siempre está mirando, no sé si por el ojo de una cerradura, pero al mirar se borra y se prepara todo para recibir lo que está mirando. Mira, yo creo que esa decisión que yo llamo renuncia altruista, la llamo de una manera muy hermosa, llegué muy joven, llegué como a los 5 años. Decidí borrarme a mí para observar a los otros. Deposité mi angustia afuera. Y creo que esto era, tenía yo la ilusión que nunca me iba a morir si hacía eso. Entonces, siempre estoy viendo más a los otros que a mí misma. Les doy más tiempo a los otros que a mí misma. Es muy bella la imagen del niño que observa el mundo, pero me gustaría muchísimo saber, y creo que nuestros amigos que nos acompañan también, ¿dónde instalaste tu primer observatorio? Debajo de la mesa, detrás de una silla, detrás de una puerta, en el ojo de la cerradura. ¿Dónde fue? Bueno, debo decirte primero que mis papás hacían cócteles, eran de esta generación beatnik, existencialista. Entonces hacían unos cócteles que eran unas pachangas que la gente terminaba bailando sobre las mesas. Además, mi madre es psicoanalista y eran, bueno, la liberación que los psicoanalistas trajeron al mundo, bueno, pues en estas fiestas se notaba. Yo me ponía detrás del sofá largo de como 5 plazas, me quedaba atrás y oía todo y tenía un placer inmenso de desaparecer y de escuchar, y escuchaba finamente, escuchaba hasta los sentimientos y después también me asomaba y los veía, ¿no? Los veía con mi cuadro, hacía tele con ellos y me divertía. Y ganaba sobre ellos y era invisible yo, y eterna. Nada más ni nada menos. Hay algo muy bonito, la vida es un juego constante y las posiciones de los jugadores cambian. En aquel momento, cuando eras niña, estabas detrás de ese sofá, sintiendo el placer de ver y de oír. Y ahora ese placer lo compartes porque sabes que lo que haces va a ser visto y oído por otros. Sí. Y entonces no desapareces tanto, Sabina. Ahí estás más Sabina y más Berman que nunca.
Bueno, eso es algo que sucede afuera. Yo me doy cuenta que en las obras le ponen de Sabina Berman, etcétera, y tengo gratificaciones, pero la verdad el fenómeno sigue siendo muy parecido. Me pongo detrás y veo la obra y tengo una satisfacción, la misma satisfacción. Y otra cosa que hago es me pongo detrás de los actores y veo al público. No veo la obra, sino veo cómo reacciona el público y me divierto enormemente. Eso te protege, te permite vivir de una manera vicaria el placer de vivir en escena y de estar repercutiendo sobre las personas que están mirando la escena. Así es. Hay una encantadora perversidad en todo esto, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pero también se aprende mucho, ¿eh? Se aprende cuando la gente se aburre, es una gran tristeza. Uno ha fallado, uno no ha hecho un espectáculo que les dé placer a los demás. Y se nota inmediatamente. En el teatro no hay manera de evitar darse cuenta. Ibargüengoitia decía que el teatro era para el escritor un entrenamiento terrorista, porque te dabas cuenta allí, se divierten, no se divierten, lloran cuando deben llorar, se salen de la sala, o sea, no hay manera de engañarte en el teatro. Pero es querer ejercer un poder muy grande sobre el espectador. Podemos ver una misma obra 5 veces y actuar de diferente manera en cada una de esas ocasiones, sí, porque hay algo que ha ocurrido en nosotros, y eso es lo bonito del teatro. Todo lo que una persona carga como experiencia personal, perdón por la repetición, durante un día, cuando llega al teatro, eso determina su manera de ver y de oír. Sí, pero también hay otro fenómeno. Fíjate que los actores dicen, cuando salen de escena, dicen, el público está duro, el público está frío, el público está caliente, el público está simpático, el público no quiere participar. Y esas afirmaciones todos los comparten, no es algo como subjetivo, es una realidad concreta. ¿Cómo puede ser eso? Llegas a un teatro, llega la señora de Narvarte, llega la señora de Las Lomas, llega el señor profesor de la universidad, etcétera. Se sientan, se apaga la luz y de pronto participan en una experiencia de comunión, lo quieran o no, se transmite. Puedo usar una palabra de los 70, pero se transmite la vibración. Y es algo que cuando estás en escena lo notas clarísimamente. Incluso cuando hay una persona que no se quiere divertir, que no quiere que le guste la obra, los actores lo detectan, porque alrededor hay una sensación también, las otras personas están inquietas. Y hay maneras de solucionar esto. ¿Cuáles? Bueno, para los actores, yo participo en un teatro donde hay una cuarta pared, no nos metemos con el público. Bueno, es dirigir la energía hacia otro lugar, dejar de insistir allí. Y pobrecitos de los que se sentaron junto a esa persona, porque están distraídos e incómodos y no saben por qué. Es una especie de abandono. Así es. Pero los actores de carpa, que no tienen cuarta pared, atacan directamente al aguafiestas. Le dicen, tú debes ser muy intelectual, a ti no te gusta esto. Se meten con él, lo desbaratan y entonces se acabó el problema. Aquí no hay paredes, aquí no hay distancias, aquí hay 10 líneas telefónicas para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que nos llamen, para que conversen con una mujer que se ha atrevido a acercarse a la realidad a través de muy diferentes niveles. Insisto, lo mismo nos cuenta el mundo a través de los ojos de los niños, o para que los niños lo entiendan, que nos acerca a algo tan complicado, tan difícil como es el poder. ¿Sería el poder el gran tema de este siglo que está por terminar y el que comienza? Para las mujeres sí. Para las mujeres definitivamente es la cifra ausente en la definición de ser mujer que ahora está entrando a la definición. ¿Sabemos manejar ese poder? ¿Sabemos entenderlo? ¿Qué tanta culpa cargamos por el hecho de decir yo quiero hacer y actuar? Enorme, precisamente. Hay una barrera interior y hay una barrera exterior que coinciden, o sea, es una barrera cultural. Todos y todas tenemos el sexismo dentro y todas tenemos esta idea de que las mujeres no son para el poder. Bueno, así nos educaron y nos han educado desde hace siglos. Esta generación está intentando entrar a los puestos de decisión en la cultura, en todos los ámbitos, y se topan con esta barrera interna. Por eso estamos hablando de eso las mujeres. Sí, ¿cómo se siente esa barrera interna? Como una culpa por querer el poder, como una timidez ante las decisiones,
miedo a tomar decisiones, preferir estar detrás del que toma las decisiones. ¿No es el escritor el que está detrás de los actores? Pues ¿No sí. es algo parecido? Pues sí, mira, yo soy mujer, o sea, no digo que no. Soy mujer y me parece muy emocionante estar, sí, yo también lo creo. Estar participando con todo mi género en esto, en esta reeducación que yo creo que va a cambiar al mundo. El otro día, conversando con la escritora Marcela Serrano, hablamos precisamente del asunto del poder. Y yo pienso, bueno, no es nada nuevo, hay muchos niveles de poder y las mujeres hemos ejercido el poder por generaciones en el silencio, en el reino que es la casa. Así es. El poder que puede poner en práctica una mujer en el espacio doméstico es impresionante y puede ser, lo digo con todo respeto, hasta perverso. Sí, es verdad. Allí las mujeres sabemos ejercer el poder y tomamos decisiones muy importantes que afectan a seres humanos. Criamos seres humanos, pero en el mundo, en la sociedad, es donde no tenemos experiencia o nuestra identidad. Nos han educado para no tener el enfrentamiento con el poder, pero estamos en una generación que se revela a eso. Por eso es tan interesante hablar ahora de esto. Yo creo que para los escritores y para las escritoras es un momento muy importante y una forma de tomar el poder, es decir, algo que nos dice hasta qué punto está cambiando el mundo de las mujeres. Yo digo que para bien también de los señores. Así es. Pero mucho en ese sentido es la presencia de las mujeres en la literatura. Así es. Muy sobresaliente, ¿no? Muy sobresaliente. Además, hace años que yo recuerdo, había una obra de teatro escrita por una mujer y decían, no, qué horror, o una película dirigida o escrita por una mujer y decías, no, eso no. No veías una doctora, veías un doctor. Sí. Como que había ya de entrada una desconfianza terrible, y ahora es al contrario. Tú acabas de mencionar, se ve en la cartelera una obra de Sabina Berman y la gente va a ver la obra de Sabina Berman. ¿Cómo lograste esto? ¿Cómo se logra esto? ¿Dándole la cara a tu condición? Sí, por supuesto. Yo creo que también las mujeres que nos dedicamos a comunicar tenemos un privilegio excepcional, precisamente porque estamos hablando de un mundo virgen, que no ha sido inédito. Tenemos todavía mucho que contar. Y ahora con los cambios que están teniendo las mujeres escritoras, cineastas, las mujeres que están en la televisión, tienen la oportunidad de contar un mundo que solo ellas pueden contar. Está viendo, el cambio de las mujeres es la única revolución del siglo XX que pervivió. Y todavía falta. Yo creo que el siglo XXI va a seguir cambiando. Estamos haciendo una revolución social muy a la femenina, en cámara lenta, con ciertos pudores. Un poco guerrilleras, lo digo en el sentido de la lucha surrepticia, la estrategia que no se revela. Hay una lucha interna, una batalla de hormiguitas, ¿no? Así es despacio, es muy amable, porque no tenemos además... Una de las cosas muy importantes que ha cambiado en esta lucha de las mujeres es que ya no hay enemigo. Eso es importantísimo. ¿A qué te refieres, Sabina? Antes se hablaba mucho de que el cambio de las mujeres dependía de derrotar a los varones. Ahora el discurso ha cambiado completamente. Las mujeres ya no hablan de eso, saben que ya no se trata de eso. Pero además no es interesante derrotar a los varones, lo único que queremos es caminar por la misma calle por la que ellos caminan y tener el derecho a ejercer nuestros 5 sentidos de la misma manera. Claro. El derecho de mirar y sobre todo el derecho de hablar. Y dicho rápido, es un mundo de igualdad. Ahora, yo creo que ese mundo de igualdad va a ser muy distinto al de ahora, porque las mujeres somos diferentes. Eso hay que enfatizarlo, me parece muy importante. Yo creo que lo que queremos es la igualdad simplemente para respirar. Nada para más. Ser libres, ser seres humanos libres. Yo creo que los roles sexuales se van a difuminar mucho y los hombres van a hacer cosas que antes no se les ocurría hacer. No está ocurriendo ya un poco. Bastante, bastante. Yo creo que los últimos 10 años han sido muy rápidos en el cambio. Yo siempre pienso en la película de María Novaro, en Danzón. Es una película muy importante por muchas razones, muy bonita, muy atractiva, pero hay una escena fantástica en la que el personaje femenino se vuelve a ver un hombre como un hombre miraría o ha mirado durante generaciones una mujer.
Y esto crea una situación, claro, ella finalmente, bueno, todo el mundo conoce la historia, es decir, como que no se cumple del todo la relación, pero es una mujer que dice, yo tengo derecho a mirar. Es fantástica, esa escena yo creo que es un parteaguas. Es bellísima. En el cine, no solo en el cine nacional, es la primera escena donde yo veo la cámara recorrer el cuerpo de un hombre. Visto por una mujer. Eróticamente, con deseo. Yo nunca lo había visto. Qué gusto, además, qué fortuna, qué importante que lo haya hecho también una mujer, porque hemos sido traducidas, expresadas, manifestadas durante tanto tiempo por los ojos, la palabra de los escritores, de los cineastas, de los creadores, que qué bueno que seamos las mujeres las que tenemos el valor de nombrarnos, de decirnos y decir todas las cosas que nos rodean. Y aquí nos rodean muchas llamadas, pero sé que tenemos un corte. Nos vamos a él, ¿te parece bien? Y al regresar, yo espero que haya muchas más voces para acompañar a una mujer que nos ha acompañado desde muchos foros y desde muchos espacios en esta experiencia maravillosa y riesgosa que es la vida. Dramaturga, poeta, novelista, cuentista, periodista y excelente conversadora. Te agradezco de verdad tu presencia aquí, Sabina, y el público también te lo agradece y lo manifiesta a través de las llamadas que están llegando por nuestras líneas telefónicas que están completamente a su disposición. Juan Irán Castillo dice, quiero felicitar por el programa y me gustaría saber qué opina la señora Sabina Berman con respecto a ilusión concedida, ilusión muerta. ¿Perdón? Ilusión concedida, ilusión muerta. Yo también me quedé sorprendida por el título, no conozco la obra, no sé de qué se trata, pensé que era algo que tú habías escrito que no conocíamos. No, pero es una frase muy hermosa, es para reflexionarla. No, nunca. ¿Qué reflexión te puedes hacer en torno a esta frase? Sí, que cuando concedes la ilusión que tienes, está muerta, o que cuando la cumples, se muere. O sea, no hay que convertir en realidad los sueños. No, yo creo que hay que convertirlos, de eso se trata, de soñar en la realidad. De soñar en la realidad. Bueno, eso es bonito, decir, aceptarla como está ahí y enriquecerla con nuestra visión. ¿A eso te refieres? Sí, y disfrutar, estar en un estado de disfrute. Angélica Valenzuela dice, me gustaría saber de la obra de Sabina Berman, La familia Carvajal. ¿Cuántos títulos tiene esta obra y por qué ha cambiado tanto el nombre? Hace un momentito en el corte yo le preguntaba a Sabina, le decía, mejor dicho, que me llama la atención no solamente el asunto de la coescritura, que yo no me la puedo imaginar, sino, por ejemplo, la ligereza con que cambia los títulos de las obras. De repente una obra se transforma en otra. ¿Por qué? Espero que no sea en tono de regaño. No, es muy gentil la llamada. Porque después recibo regaños, sobre todo de los académicos que llevan como la lista de las obras mexicanas y se molestan y dicen, pero esta es la misma obra, porque son distintas versiones. Mira, yo de niña quería ser pintora, esa era mi gran ilusión, y estudié en la Esmeralda y dibujaba y llenaba de dibujos todos mis cuadernos, y aprendí que los pintores hacen series. Van en un tema y lo aumentan, lo cambian, claro, juegan con... Es de escritura. Y me viene de allí el teatro, cada puesta es distinta. Entonces sí, no siempre lo hago, pero sí suelo reescribir los textos y espero siempre que, no que agrego, sino que esencializo. ¿Cuál es la razón de esa reescritura? ¿Hay algo que cambió en ti y que no te hace simpatizar con tu texto, o hay una exigencia de la realidad que se impone y te pide cambiarlo? Sí, son varias cosas. De pronto queremos hacer una versión con menos actores de la misma pieza, pero generalmente se trata que uno escribe teatro en un escritorio y después llega a escena y ve que funciona y que no funciona. Incluso durante ensayos yo estoy reescribiendo para que esto sí sea teatro y no sea prosa. Entonces, y aprendo mucho en el proceso de los ensayos. Después una obra dura 50 funciones, 100, 350, 450, y para la número 450 aprendiste mucho de la obra, la entendiste más. Y como va a haber otro montaje, yo creo que es válido reescribirlo. Por ejemplo, la familia Carvajal originalmente se llamaba Herejía.
Bueno, era una obra que yo estaba experimentando mucho, yo me revelaba mucho a la estructura aristotélica masculina, muy masculina. La estructura aristotélica sube en tensión, llega a un clímax y después se relaja. Yo no sé si a ti te suena parecido a algo. Me suena. Es totalmente una fisiología masculina. Entonces empecé a experimentar con otras formas, dispersaba la acción. Hicimos una visión femenina. Exacto. También la fisiología femenina entra aquí. Es que interesante. Y la manera que pensamos las mujeres, que pensamos primero una cosa, después la de allí, la de aquí, la de allá, y hacemos la síntesis de pronto. Bueno, lo hice así, me gustó, pero después pensé que el tema se merecía una obra con estructura aristotélica. Además había descubierto en ensayos, había una parte donde un actor cantaba y bailaba flamenco. Esa era la parte que más me gustaba. Y dije, ¿qué tal si desnudo la obra, la dejo en los huesos y meto flamenco? Posiblemente sea muy emocionante. Y entonces hice esa segunda versión que se llamó En el nombre de Dios, muy irónicamente llamada así, En el nombre de Dios, las cosas que se pueden hacer en nombre de Dios, atroces como la Santa Inquisición hizo. Terrible. Y Rosenda de los Monteros la montó, y la montó con baile flamenco y con cantos, y era casi un musical. A mí me gustó mucho. Me da lástima pensar que hubiera abandonado Herejía y no hubiera escrito En el nombre de Dios. ¿Eres tu primer espectador? Sí, pero ¿sabes? Yo creo que tú debes conocer mucho esto. Escribes desde un lugar de silencio, donde sabes que eres el espectador, así idealmente. Eres lo que tú sientes, muy probablemente la gente que te lea o que vaya a tu obra va a sentirlo. Escribes de un lugar donde no te llamas Sabina Berman ni te llamas Cristina Pacheco. Es un lugar mucho más silencioso. Siempre el silencio, es un silencio lleno de voces. De pronto da la impresión de que todas cantan al mismo tiempo y es un desorden en tu cabeza, como el desorden de la selva, por ejemplo. Entonces lo que el escritor hace es tomar una voz y dejarse guiar o seducir a una de esas voces. Así es. ¿Cuál es la primera que escuchas, Sabina? Fíjate, el teatro, yo creo que los dramaturgos pensamos de una manera polifónica. Es más, nos cuesta trabajo hablar. A mí misma ahorita me cuesta trabajo hablar contigo porque siento que mi boca es un embudo. Sale todo en una sola voz. Cuando me siento a escribir es polifónico. Los personajes, hay muchos personajes que expresan. Y no es cierto que tienes una idea y después la ilustras. Esa es la mala dramaturgia. La buena dramaturgia es donde sí hay muchas voces, muchas intenciones. ¿Cómo te deslizas? ¿Cómo se desliza tu propia voz entre esas voces? ¿Cómo te deslizas tú entre tus personajes? Yo no existo como voz en mis textos. Lo digo honestamente. No existo. No he escrito nada biográfico en el teatro por eso. No existo como personaje. Yo soy la dramaturga, la que organiza la acción, la que la reparte en cuartos, la que dice, esta escena está larga. Soy como la crítica, pero el proceso sucede allí en el silencio, como dices, en estos griterío, como existe en la selva, es cierto, pero lo tienes que organizar para que sea inteligible. Es como reducir todo un paisaje a un cuadro, a una tela. Puede ser que no se vea todo el paisaje, pero tienes que tomar los elementos básicos que lo representen. A lo mejor es nada más la sombra de un árbol y ahí está todo el paisaje, y esto es lo importante. Así es. En el teatro lo que se dice es muy importante, pero yo creo que es casi tan importante o más lo que no se dice. Así es. Esos lapsos de silencio, ¿cómo los oyes? ¿Cómo los imaginas? ¿Dónde los aplicas? ¿Quién los decide? Yo sé que cuando estoy dando el mensaje, eso lo tengo que tachar. ¿No? Cuando hablas del silencio, es más efectivo decir que está sonando un reloj, que se escucha sonar un reloj por un pasillo. Casi lo que es donde yo me tengo que amarrar como escritora y no tratar de decir de qué se trata la obra. Tengo que dejar vivir a los personajes. ¿Ellos te dejan vivir a ti? Sí, por supuesto. ¿No se meten contigo nunca? No es el caso de los actores, que sí se les meten los personajes. No. Pero es muy curioso. A veces escribes una obra. Molière la escribí. Estaba pensando en eso justamente.
Y mientras estaba montando la obra, mi vida personal empezó a parecer mucho a la de Molière. De hecho, estábamos en un ensayo, llegó una persona, me dijo, mira, ¿sabes qué, Sabina? Si no me decides hoy, llegó otra persona. Yo estaba sentada en la butaquería y los actores estaban divertidísimos. Y me dijeron, ya sabes de dónde se te ocurrió Molière. Y les dije, fíjense que no. Yo soy una buena gente, no sé por qué me está sucediendo esto, y tal vez me está sucediendo por el karma de Molière. Tal vez Molière ha invocado todos estos sucesos. Sabina Berman dice que ella se mantiene al margen de sus historias y de sus personajes. No sé hasta qué punto en una obra, que fue primero una obra de teatro, por supuesto, y después una película que es Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Creo que esta película también es muy importante, pero con el tiempo le daremos una mayor importancia porque plantea algo fundamental, Sabina. El conflicto no solamente de ser mujer en este momento, sino el conflicto de los hombres de cargar con la tradición de machismo que les hemos impuesto y sin la cual parecería que no nos sentimos capaces de ser mujeres. Así es, así es. La inclusión de Pancho Villa como personaje, creo que era muy clara que Pancho Villa hablaba con ella y hablaba con él. Y después él se rebelaba, de pronto las cosas que le pedía que Pancho Villa que hiciera, a él no le parecían correctas. Bueno, utilizaste la figura porque es el prototipo masculino por excelencia, el hombre de a caballo, el revolucionario. Mira, acá te estamos viendo, Sabina, en un tren de imagen muy bonita. Pero me refería yo a que pudiste haber escogido otro prototipo, ¿por qué no Pedro Infante? Bueno, ahí entra lo muy personal. Fíjate que mi padre, que era un hombre polaco que llegó a México a los 17 años a hacer su carrera y se quedó en México, se enamoró del país. Cuando yo nací, en vez de contarme cuentos de hadas, al dormirme me contaba las historias de Pancho Villa, porque estaba leyendo El águila y la serpiente. Entonces me contaba estas cosas atroces. Allí en la cama yo a los 6 años me decía, bueno, y entonces el capataz violó a la hermana de Pancho Villa. Y yo le decía, ¿qué quiere decir violó? Y me decía, después te explico. Y entonces él se enojó mucho y lo fue y lo mató, ¿no? Y me dejaba con estas historias en la noche. Ahí entra lo muy personal. Pero además ahí en Pancho Villa aparece Shakespeare, aparece Pedro Armendáriz, aparece Pedro Infante, hay escenas, hay inclusive frases que estoy segura de haber escuchado en el clásico. Mira, ahí lo estamos viendo, es una escena muy interesante en que se enfrentan los dos personajes masculinos, pero era como una especie de resumen de todo lo masculino que hemos visto. Sabina. No era la intención, pero fíjate que... Lo machista más que lo masculino, que es muy diferente, es muy diferente. Así es. Por eso la intención de poner a Pancho Villa separado del hombre, ¿no? El hombre no es en sí machista, pero puede ser que tenga un fantasma que le está diciendo, péguela, cállala. Sí, pero es un hombre completamente evasivo. Siempre que se tiene que quedar, se tiene que ir, porque lo está esperando una manifestación, un acto político, etc. Esto es muy interesante. Porque fíjate, está dividido entre una pasión por Pancho Villa y por la mujer. Es un hombre que está desgarrado entre dos pasiones. Y es una mujer que está enfrentada a su propia condición. Es una mujer atrapada en una serie de manifestaciones a través de las cuales ella quiere decir su sexualidad y su necesidad de ternura y de amor. Ella lo dice al final, y es muy bella esa escena, donde se preguntan, ¿por qué no te dije lo que yo quería? ¿Por qué las mujeres no decimos lo que queremos? Y él también dice, ¿por qué no supe escucharte? Y creo que ahí estás planteando uno de los mayores conflictos de la pareja en este tiempo. No soy una experta en la materia, por supuesto que no lo soy, pero entendí, es decir, me conmovió esa frase. A raíz de que, ¿cómo la concibes tú? No solamente cómo la concibes, sino que, ¿cómo la interpretas? ¿Cómo crees que nos afectó a los espectadores, hombres y mujeres? Creo que estamos encerrados en personajes. Y entonces ella está en el personaje de la seductora. Sí, y de ser mujer, en vez de ser humano. Y él está en el personaje de ser un izquierdista machín. Y eso también lo atrapa y no lo deja ser un ser humano libre. De eso se trataba. Trabajamos mucho con Diana y con Arturo Ríos los estereotipos. O sea, ¿cómo son? ¿Qué personaje nos ponemos dentro?
Y tú decías de esta escena de donde hay resonancias de Shakespeare y de Pedro Armendáriz. Bueno, las cosas azarosas, misteriosas de la vida. Diana hizo en teatro Diana Bracho. Y entonces yo de pronto, ella me dijo, ¿sabes qué? Pero yo tengo muy pocos problemas de ese tipo. Y le quise hacer una broma. Tomé una escena que filmó su padre, Julio Bracho, en Canasta de Cuentos Mexicanos, en donde es la escena más machista que se ha hecho en el cine mexicano con María Félix y Pedro Armendáriz. Donde le pide que le sirva. Y mata al caballo, y después ella sumisamente le dice que ahora sí lo ama, ya que la venció. Entonces yo hice ni siquiera hice una parodia, tomé los textos tal cual. Te digo que los oí, yo dije, esto yo lo he escuchado en el cine. Y la gente se reía, pero hace que 30 años la gente sentía que era una escena romántica, para que veas cómo ha cambiado en los hombres y en las mujeres la definición de lo que es ser hombre y mujer. Ese cambio nos ha desconcertado a todos. No sabemos un poco o mucho qué hacer con todos estos cambios que hemos buscado, que hemos esperado. Y hay una escena final que seguramente el público recuerda, donde ellos dicen, ¿por qué no nos podemos casar? Pero hay un detalle maravilloso, el cine de mujeres es muy detallista. Diana está sentada y al cruzar la pierna se le descubre la pierna y ella se tapa rápidamente, aun cuando el hombre que está a su lado es su compañero. Aquí cierra su cuerpo y dice, no más. Así es. Y es una escena realmente terrible, muy cruel. Así es, así es. Eso es, si Diana cuando lo hizo, a mí me pareció una síntesis. Una iluminación. Sí. ¿Hasta qué punto dependes como, como directora, productora, todo lo que haces, pero sobre todo como escritora de tus actores? ¿Cuánto los dejas jugar con tus personajes? Dependo absolutamente de ellos, absolutamente. Yo trato de trabajar con actores que admiro, que me van a rebasar la imaginación. Siempre quiero trabajar solo con actores que me rebasan a mí. Al principio yo tengo mucha autoridad, doy muchas indicaciones, pero poco a poco ellos se van adueñando de los personajes. O sea, quieres que los hijos crezcan un poco, ¿no? Así es. Y de pronto me ha sucedido asuntos como con Pedro Armendáriz Jr., que lo empecé a dirigir. Hiciste con él, ¿no? Y en cierto momento lo vi que me miraba con cierta extrañeza y le dije, ¿por qué no la haces? Ya te sabes el texto, hazla. Y lo hizo. Y fue perfecto. Entonces con Pedro casi no tenía, yo lo que le decía es, Pedro, ¿sabes qué? En vez de caminar hasta acá, ábrete hasta allá. Yo dirigía Tránsito. A veces tienes la fortuna que el casting, que tu equipo de actores está tan bien en los personajes, que realmente dirigir quiere decir incitar a la creatividad, de pronto organizar el tráfico, de pronto suceden esos milagros. Pues hay que decir que el reparto de la versión cinematográfica de Entre Villa y una mujer desnuda es realmente extraordinario. Están todos maravillosamente bien, pero tengo que confesar que para mí hubo ahí un descubrimiento extraordinario. Un actor impar realmente, que es el señor Jesús Ochoa, que aparte de todo es un hombre de una sencillez extraordinaria. Así que yo me imagino que para ti fue fascinante trabajar con él. Sé que tú eres de alguna manera quien lo acercó a este personaje, pero nos vamos a hacer un cortecito muy breve. Tenemos muchas más llamadas, tenemos la voz de usted y le estamos esperando, por supuesto. Todavía hay tiempo para que usted le diga a la señora Sabina Berman lo que piensa acerca de su trabajo, de su escritura, una escritura que reproduce de una manera muy brillante la vida. Por si le interesa saberlo, déjeme decirle que en la Feria del Libro que está en el Palacio de Minería, un buen pretexto para visitar este precioso edificio, están los libros de la señora Sabina Berman y hay un cassette también que se está vendiendo ahora, ¿verdad? Están los cassettes de la serie que transmitió el canal. Interesantísimo, porque además ya es otro poder. Hay un poder que las mujeres ejercemos efectivamente en la casa, pero el otro poder, el poder más allá de la casa, que tiene que ver con el ámbito donde, bueno, pues ha sido un reinado absoluto de los hombres, el poder de decisión para el grupo, ese es muy interesante, es apasionante. Sí, y hay muy pocas mujeres, ¿no? En la empresa hay 4% de los directores son mujeres. En el gobierno 12% de los puestos ejecutivos son mujeres, pero lo interesante es que las mujeres somos la mitad de los egresados universitarios.
O sea, ya estamos educadas para acceder a estos puestos. Y la pregunta que nosotras nos hacíamos es, ¿qué pasa en medio? Después de que salimos de la universidad y estamos preparadas, ¿qué sucede? ¿Por qué no llegamos? ¿No queremos llegar o no nos dejan llegar? Esto tiene que ver con lo que conversábamos durante el corte. Hay un tema fascinante. Efectivamente, hoy todos los escritores se acercan al asunto de la liberación de las mujeres, los caminos que elegimos para conseguir espacios donde educarnos, trabajar, manifestarnos, expresar nuestra sexualidad. Pero hay un tema que a mí me parece realmente fascinante. Las mujeres que a nombre de su entrega absoluta, su desinterés, etcétera, etcétera, permanecen toda la vida siendo menores de edad. Son niñas que dependen de la voluntad de otros, ponen su moral en manos de otros, sus decisiones en manos de otros, su dinero en manos de otros y demás. Y finalmente, detrás de todo, están haciendo un juego sumamente perverso, me parece. Sí, sí, de un gran miedo a la vida, ¿no? Sí, te comentaba, ¿no?, que Simone de Beauvoir, cuando hizo El segundo sexo, se fue escandalizando de lo que fue descubriendo que era la condición de las mujeres, pero lo que más la escandalizó y le indignó es la complicidad de las mujeres con permanecer en una condición desfavorable, sin libertad, lo llamaba ella. Es decir, hay un destino y lo que escuchas o lo que hemos escuchado muchas mujeres es: la vida así es. Esta es la vida, tú eres una mujer, confórmate con eso. Mira, Shakespeare está lleno de frases que dice, solo soy una mujer. Sus personajes, Ofelia lo dice la nana de Ofelia, pero sí, solo soy una mujer. Lady Macbeth no va y asesina al rey para quedarse con el reinado, empuja al marido y lo dice, es que solo soy una mujer. Esa frase reiterativa en Shakespeare. Lo que pasa es que las mujeres tantos siglos hemos estado en una condición subordinada que parecería ser que es biología, pero no lo es. Obviamente no lo es. Ahorita, actualmente lo estamos verificando que no lo es. Tenemos unos personajes muy influyentes, son pocos todavía, mujeres, pero que nos comprueban que eso es un mito, que es una mentira. Y aquí hay un factor que también ha sido muy importante, la maternidad. Se nos decía, bueno, hay que dedicarse a los hijos, y cuando alguien no lo hizo totalmente, no lo hizo como lo hicieron nuestras madres o abuelas, se le llenó de culpa. Y en esto sí yo pienso que Simone de Beauvoir debió haber reflexionado mucho más, cómo cierto tipo de mujeres hacen culpables a las otras mujeres por haber salido del ámbito de la opresión. Así es, además de que la maternidad está mitificada, por supuesto es una actividad importantísima. No existiría la humanidad sin mujeres que se dedicaran a la maternidad. Pero las mujeres están solas en ese trabajo. Los niños son de todos, son también de los padres, son también del país. Entonces no hay responsabilidad. Está viendo, esto estoy exagerando, no la había una corresponsabilidad de los padres. Ahora es mucho más cierto que los padres se responsabilizan y quieren hacerlo, y no hay ninguna responsabilidad del Estado, que esto sí es escandaloso. Se necesitan guarderías, se necesitan planear los horarios de las escuelas de acuerdo a las necesidades también de las madres. Los niños deben salir más de sus casas, ser más sociales. Fíjate qué interesante todo lo que está ocurriendo aquí y en el mundo. Este es un mínimo reflejo de lo que sucede. Comentábamos antes que durante siglos fueron los hombres los que nos dieron la versión de nuestra propia historia. Ellos decían lo que hacíamos bien, lo que hacíamos mal, cómo teníamos que pagar nuestras faltas, cómo glorificarnos por nuestros aciertos, y desde luego creían entender nuestros conflictos. Y pienso en los grandes novelistas, estoy pensando por ejemplo en Tolstoy, que es una verdadera maravilla, o en Proust, o en Galdós, pero ahora son las mujeres que dicen, no, todo eso es cierto, pero ahora vamos a contar la historia desde dentro. Claro, claro. Esto es lo que nos está pasando a nosotras. Así es. Así es, y es muy emocionante. Según tengo entendido, las prosistas que más venden en este país son mujeres. Y no es casual. También la mayoría de los lectores son mujeres. Nosotros al que aludí tiene un origen maravilloso, es el yo. Por primera vez la mujer dice, esta soy yo, esto es lo que me pasa. Y toma la voz y me parece también muy valioso. Muy valioso, sí. Y este es un momento en donde ahora escribimos sobre las mujeres. Si todo va bien, Cristina, en una
década o en 2, ya no estaremos hablando tanto de nosotras, ya estaremos hablando más de yo. Habrá más mujeres heroicas fuera del ámbito doméstico o romántico, y habrá mujeres villanas también, porque las mujeres podrán expresarse como seres humanos. Simplemente habrá más seres humanos reales en la Tierra. Más creativos. Pues aquí hay una creatividad que se alimenta, claro, con las voces de nuestros amigos que nos llaman, que están marcando nuestros números telefónicos. Me gustaría que apareciera un poquito más en pantalla, por si alguna persona pues acaba de ver el programa o no recuerda nuestros números telefónicos o nunca había visto esta serie. Yo espero que haya muchas personas que la hayan visto y que hayan estado acompañando a nuestros anteriores invitados, y hoy, desde luego, que disfruten de la presencia de una excelente escritora y magnífica conversadora, la señora Sabina Berman. Sabina, te hacen preguntas. Gilberto Galindo, ¿de qué manera se inspiró para escribir El suplicio del placer? Quiero felicitarla por esta obra. El título es fascinante. Claro, El suplicio del placer corresponde a la época en que tuve mi primera pareja. Y claro, era un placer enorme. Yo descubría mi cuerpo, mis zonas erógenas, pero de pronto me daba cuenta que también podía ser una gran trampa para el dolor. Y bueno, en la paranoia absoluta, hice mi catarsis escribiendo El suplicio del placer. Además, el temor de renunciar a tu independencia, decir no sé si voy a quedar atrapada. De alguna manera las mujeres como que siempre estamos al punto de ser atrapadas, pero los hombres no tanto. No sé si estoy en lo justo. Creo que son más autónomos y creo que su identidad está más en lo que hacen. También en sus amores, pero muy centrada en lo que hacen. Pues a mí me encantaría que los señores opinaran, que participaran en esta conversación, que desde luego no tiene por objeto hacer un mundo de hombres y mujeres. Lo que queremos, bueno, pienso que eso es lo que queremos, es hacer un mundo donde podamos estar cada vez más cerca y dialogar en el mismo tono, que eso es importante, que se oiga la voz con el mismo acento, con la misma firmeza, y que sea escuchada con el mismo respeto. Y es que además es también injusto para los hombres. Es terrible, yo creo, ¿no? Los hombres trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. A mí me da la impresión cuando hablo con mis amigos, y después tienen un ratito para las cosas simples de la vida. Y yo creo que eso es muy injusto. Después decimos, las características femeninas son la bondad, la piedad, la abnegación. La relación, la abnegación, ser nutrientes hacia los otros. Parecía que las mujeres somos sanas santas y los hombres son agresivos, prepotentes. Les dejamos las características más criticables, ¿no? Creo que es injusto. Yo también creo que es injusto. Tenemos muchas pruebas de que es así en la vida real, en la vida cotidiana. Están llevando de una cámara a otra, está divertido. Y es muy divertido escuchar las voces de nuestros amigos, y es muy aleccionador. Yo creo que vas a aprender mucho de las preguntas que te haga el público cuando ya las tengas en tu mano y puedes reflexionar en torno a ellas. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a la frase del escritor Mario Vargas Llosa, que dice: la materia prima de la literatura no es la felicidad, sino la infelicidad del humano? Sí, bueno, así empieza Ana Karenina, que dice: todas las familias felices son iguales, implicando que solo las infelices son interesantes para la literatura. Yo creo que así ha sido, en gran parte, salvo excepciones. Hay cosas maravillosas como El Principito, que es sobre la felicidad total. Yo creo que se puede escribir una literatura sobre la felicidad. ¿Alguien te creería en estos momentos una historia sobre la felicidad? Piénsalo. Yo escribí una obra que se llama Molière. Claro, que es de gran éxito, además. Que es sobre un hombre muy feliz. Al principio es muy feliz porque es rico, porque lo aman las mujeres, porque tiene el favor del rey, porque es famoso, porque sabe que está en la posesión de sus talentos. Pero va perdiendo, a través de la obra va perdiendo todo, hasta que llega solo, pobre, a representar el hipocondriaco, y realmente él está enfermo de muerte. Él sabe que está mortalmente enfermo y sigue siendo feliz y prevé su muerte como un acto de felicidad. Bueno, por eso la escribí, porque Molière me pareció un hombre excepcional en ese sentido. Uno de los pocos dramaturgos que cree que la naturaleza humana es la felicidad. Yo creo que es fascinante la idea, y pienso que tendríamos que reflexionar mucho más acerca de ella.
Hay muchas más llamadas. ¿Cuánto tiempo me queda? Creo que un minutito. Uy, quiero felicitar a la señora Pacheco por su versátil programa. En lo personal me gustó mucho, me parece excelente que haya invitado a esta gran escritora que es Sabina Berman. Es maravilloso ir a hablar a una mujer triunfadora que nos da ánimos para seguir luchando en la vida. Soy su admiradora número 1. Pues muchísimas gracias. Felicito a la señora Pacheco por su invitada y por su programa. Es muy emocionante ver a dos mujeres, bueno, muchas gracias, etcétera, que provoca que se quiera más a las mujeres. Cuando una mujer tiene éxito, el éxito que tú tienes, ¿qué pasa en la comunidad? ¿Qué les pasa a los hombres? Mira, Rosario Robles nos contestó a la pregunta de qué debía hacer una mujer en política para ayudar a las otras mujeres. Dijo, la primera obligación es tener éxito en lo que hace. Eso ayuda mucho, esclarece mucho a las mujeres y a los hombres. Ya se me olvidó la pregunta. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué crees, Sabina? Pero vas a tener que regresar uno de estos días cuando estrenes alguna nueva obra, cuando tengas algo nuevo que contarnos acerca de un trabajo fascinante realmente como es el trabajo del escritor. Pero tú lo enriqueces porque además como que les das tu aliento a los personajes y los ves actuar y los pones en movimiento. Y esto realmente es maravilloso. Sabina, ¿volverás? ¿Cómo no? Cuando me invites. Será un placer. Muchas gracias por su presencia en este programa. Gracias por acompañarnos a través de sus telefonemas. Y desde luego, yo pienso que en este momento sería muy oportuno subrayar que esta serie también es es una manera de agradecer la inteligencia compartida, el trabajo constante y la honestidad y el valor con que se hace. Y creo que Sabina tiene esos 4 elementos, así que más que justificada está este reconocimiento. Mil gracias, Sabina. Te agradezco. Hasta Cristina. pronto.